de Dios, el pecado nos va enredando. Y el pecado es algo a lo que ojalá uno simplemente llegara a confesar a Jesús. ¿Cuántos aquí han confesado a Jesús como su Señor y Salvador? Todos los que hemos confesado a Jesús, ojalá al confesarlo nosotros ya no tuviéramos, no volviéramos a caer en pecado, quedáramos como cuando uno se echa un bronceador ante el sol para que el sol no le pegue, como que en el momento de la confesión de Jesús nosotros nos echáramos un bronceador en contra del pecado. Sería tan chévere, sería hermoso, sería tremendo, porque no tendríamos básicamente que hacer nada, simplemente disfrutar. Pero la realidad es que el pecado sigue reinando en medio de nosotros y muchas veces o repetidas veces caemos en la ley del pecado, que es hacer lo que no queremos. Terminamos cediendo a lo que no glorifica a Dios, y por eso es necesario mantenernos con un espíritu muy despierto, mantenernos en oración, mantenernos conectados a la presencia de Dios hasta que venga la restauración total. Es increíble, pero ¿cuántos años cumplimos de casados este año? No me ayudes. 10 y... Ay, dígame los dos para... Bueno, Cris tenía 2 añitos cuando fue. Ajá. 18. Por lo civil 21 y muchos más, en los que incluimos el tiempo en que, me da mucha vergüenza decirlo, vivimos en pecado, porque no teníamos la bendición del matrimonio. Entonces no es algo por lo que me enorgullezco, pero tengo que ser sincero, me alcanzó la restauración y la misericordia de Dios. A lo que voy es que tantos años juntos, y sé que Erika da testimonio de esto, yo sigo percibiendo la restauración en nuestro matrimonio. Yo sigo percibiendo como el Espíritu Santo está haciendo cosas en nosotros y entre nosotros, está trayendo una restauración total. ¿Por qué? Porque la naturaleza de pecado hace que las cosas no estén funcionando correctamente como tienen que funcionar. Y creo que ninguna pareja puede decir, ya el Señor terminó su obra en nosotros como matrimonio. Este mensaje es también para aquellos que aún no se han casado. Aún no se ha casado, no aún, sino aún no se ha casado. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios que cumple su palabra. Él no es como los hijos de los hombres que mienten y se arrepienten, que cambian de parecer. Un día piensan una cosa, otro día rompen el pacto, otro día rompen la lealtad. No, Él cumple sus promesas. Y Dios va a realizar una restauración total en el corazón de aquellos que son sus hijos y que lo buscan con temor y temblor, que lo buscan con sinceridad en su corazón. Una restauración total. Y percibo muy fuerte en el Señor, y sé que mucha gente aquí da testimonio de eso. Bueno, el momento de la administración de la ofrenda, que se nos exhorta a volver a tener reverencia a la hora de dar. O sea, ¿cómo podemos ser irreverentes hasta en eso? Que uno dice, no, pero ¿cómo voy a ser irreverente a la hora de dar? Y puede pasar. Puede pasar. Estoy seguro que él fue valiente en confesarlo, pero quizás algunos lo están siendo y ni cuenta se han dado. Y creo que el Señor está ya haciendo un llamado al arrepentimiento. El Señor está haciendo un fuerte llamado a su pueblo, y ese llamado es al arrepentimiento. Y yo sé que muchas personas están pasando por lo que llamamos prueba. Muchas personas dicen, no, es que estoy en una prueba tremenda, estoy pasando un momento de mucha tribulación. Pero quiero decirte que muchas veces las pruebas tienen que ver con haber hecho un caso omiso a lo que Dios quería hacer.
Cuando uno no hace lo que Dios le está pidiendo hacer, puede venir ese juicio, puede venir esa prueba. ¿Por qué? Porque si la voluntad de Dios ha sido revelada y nosotros no caminamos de acuerdo a la dirección que nos está dando, ¿qué va a pasar? Nos vamos a meter en prueba. Entonces, muchas veces vemos personas que están en pruebas tremendas, pero es porque cuando se reveló la voluntad de Dios sobre sus vidas, hicieron caso omiso. Y creo que Dios nos está permitiendo a muchos volver a mirar atrás para ver dónde no hicimos caso, no prestamos atención a la voluntad que Dios había revelado para enderezar nuestro camino. Y entonces la prueba que hace nos endereza. Entonces yo he estado como con una vara en la que el Señor me está alineando. El Señor me está alineando en el camino. ¿Para qué? Para que no me desvíe ni a izquierda ni derecha, sino para que camine de acuerdo a su voluntad y a lo que Él ha mostrado desde el principio. Entonces, en el mundo el juicio es malo. Para el mundo el juicio es ya lo último que queda después de haberse equivocado, pero el juicio es una expresión en el reino de la gracia de Dios para que las personas se aparten del pecado. ¡Qué lindo! Para que las personas puedan encaminarse de la manera correcta. Y las dos prédicas de Joel, o los dos énfasis en los que yo estoy haciendo hoy, la primera porción tiene que ver con eso, con arrepentimiento, y les quiero compartir el texto. Joel capítulo 2, versículo 12 al 13 dice: el Señor llama a su pueblo, vengan ahora y cambien su vida y regresen a mí de todo corazón, háganlo con ayuno, llanto y lamentos. En lugar de rasgarse las vestiduras, rasguen su corazón. Cambien su vida y vuelvan al Señor su Dios, compasivo y misericordioso, que no se enoja con facilidad, que está lleno de fiel amor y dispuesto a dar indulto. Y ese es el corazón de Dios. Es el que no tiene en cuenta la falta, sino que está dispuesto a dar el indulto, a dar el perdón. Y es la naturaleza que se derrama sobre cada uno de nosotros, y es la naturaleza que nosotros debemos de expresar también. Nosotros debemos expresar ese corazón de Dios, nosotros debemos de dar ese indulto también. Y aquí en Joel, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Dios le está diciendo al pueblo: vuélvanse a mí mientras tengan tiempo. Hay un tiempo donde uno puede volverse a Él. Hay un tiempo donde uno se puede arrepentir. Hay un tiempo donde uno puede regresar a Él. Hay un tiempo. Hemos estado hablando durante las últimas semanas de una segunda oportunidad. Es Dios dando tiempo. Es Dios entregándonos el tiempo para que podamos volvernos a Él y que nosotros podamos discernir qué está impidiendo que nuestro corazón regrese a Él. Porque lo importante es identificar qué es lo que me aleja, qué es lo que me separa, qué es lo que me roba tiempo de calidad, qué es lo que me está robando la reverencia a Dios, qué es lo que me está haciendo que mi corazón se revele ante la voluntad revelada de Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos separan para que nosotros podamos conectarnos con las verdades que nos unen? No con aquellas cosas que producen separación, sino con las verdades que nos unen al corazón de Dios y que nos mantienen pegaditos a Él. Entonces vemos como algunas personas expresaban su espiritualidad con actos naturales, con actos superficiales, rasgándose las ropas. Se desprendían las ropas en señal de remordimiento, como para que todo el mundo se diera cuenta que estaban arrepentidos. Y esa rasgadura no le convencía al Señor de nada, porque Dios no busca una demostración exterior. Dios nunca va a buscar lo exterior o lo superficial. Si no hay un arrepentimiento genuino, de nada sirven nuestros actos. De nada sirve lo que nosotros hagamos. Dios está buscando arrepentidos genuinos. No apariencia, sino que haya una genuinidad en ese arrepentimiento. ¿Por qué lo podemos hacer? Por la naturaleza de Dios. Si Dios en su naturaleza fuera diferente, a mí me haría desconfianza. Pero la naturaleza de Dios, que es amor, que produce en mí mucha confianza.
¿Por qué? Porque la naturaleza de Él es clemente y compasivo. Bendito Dios. Bendita naturaleza, su bondad, su misericordia. Gracias a ese corazón, gracias a esa naturaleza, nosotros tenemos absoluta confianza de podernos acercar a Él. ¿Por qué? Porque Él es lento para la ira y tiene siempre una actitud compasiva. Es tan compasivo que Él retiene el juicio tanto como sea posible. O sea, hay un juicio que está por ejecutarse y lo que Dios está haciendo es reteniendo el juicio hasta que la plenitud de los gentiles se vuelvan su corazón a Él. Hasta que todos los pecadores que han sido marcados para que puedan tener un encuentro con la salvación de Jesús puedan entregar su corazón a Cristo. El juicio está retenido. ¿Por qué? Por su naturaleza de amor. Tiene que haber un juicio, pero se está reteniendo tanto como sea posible hasta que ya sea inevitable. Porque la voluntad de Dios ha sido revelada. Hay un tiempo en donde todo se espera, pero hay un momento donde ya es inevitable. Y entonces tiene que suceder, entonces tiene que pasar, entonces se tiene que manifestar el juicio de Dios contra todo lo que traiga la irreverencia y la rebeldía ante el corazón de Dios. Todo será puesto en su lugar y todo será expuesto, puesto y expuesto. Diga, Señor, danos arrepentimiento. Diga, Señor, danos reverencia. Diga, Señor, dame un corazón alineado al tuyo. Aleluya. La pregunta hoy entonces es si nuestra actitud a Dios si es realmente genuina. O sea, si nuestra postura ante Dios realmente es íntegra o solamente expresamos espiritualidad de manera superficial y externa. ¿Verdad? Como no sé si alguien está aquí hoy sin bañarse, pero difícilmente nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque me imagino que si alguien no tuvo tiempo, no se bañó, trató de vestirse de la mejor forma, trató de peinarse y echarse perfume. Para que cuando la gente pase, diga, ay, qué rico huele. Pero en el fondo, si olieras bien, te darías cuenta que le hizo falta agüita. Y definitivamente lo que Dios está buscando es una actitud interna, porque las cosas van a cambiar de adentro hacia afuera. Empecé a tener tantas quejas, tantas quejas, y el Señor empezó a que yo pusiera mis quejas y mi mirada en mí mismo. Y ahí empezó el cambio. Dejé de decir que las otras personas eran el problema. Dejé de decir que mi esposa era el problema, que mis hijos eran el problema, que la gente que me rodeaba era el problema. Empecé a mirarme internamente y dije, aquí hay muchas cosas por corregir. Aquí hay muchas cosas por derribar. Aquí hay egos, aquí hay orgullo, aquí hay pecado, aquí hay cosas que hay que poner en orden para que realmente el reino de Dios sea exaltado y multiplicado. Y es un trabajo que no termina. Ay, el que se confíe, el que dice, ya mi obra está terminada. Y mi mayor, si usted piensa que soy un predicador exhortativo, imagínese cómo me exhorto en intimidad yo mismo. Confieso y creo en la gracia de Dios. Yo no soy un hombre que vive en desgracia, yo creo en la gracia de Dios. Definitivamente creo, ha sido derramada sobre mi vida. Pero ser consciente de nuestras propias obras muertas nos va a hacer realmente libres. Y Dios me empezó a hablar de convicción de pecado. Dios me empezó a decir y a enseñar a tener una verdadera convicción. Y me vi pidiendo perdón una vez más por cosas que yo pensé que ya había pedido perdón. Por cosas que yo en la gracia y en mi oración de fe pensé que ya estaban solucionadas. Y sí, volví al trono de la gracia. Con la misma cartita, con los mismos pecados. ¿Pero con qué? Con mayor conciencia. Con conciencia. Y la convicción de pecado es la seguridad que tenemos del mal cometido, porque se nos ha sido revelada la naturaleza santa de Dios y sus mandamientos.
Eso es lo que ha pasado. Cuando esto ocurre, nos ayuda a ver la condición de nuestra relación con Dios. Y eso es lo que confronta inmediatamente. ¿Cómo está nuestro pacto? ¿Cómo estamos caminando con Él? ¿Para qué? Para volver al camino que habíamos abandonado. Para volver a enderezar nuestro caminar. Porque en la convicción es cuando nosotros reconocemos que obramos mal. En nuestro lenguaje como hijos de Dios, muchas veces debería estar la palabra perdón. Muchas veces debería estar la palabra me arrepiento. Muchas veces debería estar la palabra me confieso, te confieso. Muchas veces debería estar la palabra reconozco. Pero hay gente que las tiene anuladas. Pues el orgullo es tan grande que esas palabras las tienen anuladas, neutralizadas. Pero en este tiempo el mover de arrepentimiento se va a ver a través del lenguaje como lo expresamos. El lenguaje nos va a mostrar la actitud del corazón. Me arrepiento, me confieso, reconozco, perdón. Y el lenguaje va a mostrar que Dios está haciendo una obra poderosa en nuestros corazones. Porque la obra tiene que ser primero interna. Es que ojalá se convirtiera primero el otro. Ojalá. Sería muy fácil. Pero por alguna bendita razón Dios quiere que nos convirtamos primeramente nosotros. Nosotros somos los primeros que tenemos que experimentar el poder transformador de la gracia de Dios. Con esa convicción de pecado viene el quebrantamiento, que es una señal del amor de Dios y de su compromiso en nuestras vidas. Recibiendo entonces que esas nuevas misericordias y la provisión del Señor, produciendo en nosotros algo muy importante, dependencia. Una dependencia al corazón de Dios, porque cuando uno está quebrantado entiende que no hay otro lugar al cual pueda ir, que no hay una persona a la que pueda ir, sino que solamente al corazón de Él es al que podemos ir para encontrar y encontrarnos con Él y esa misericordia. Entienda algo esta mañana. Quebrantamiento no es estar sufriendo, quebrantamiento no es estar enfermo, quebrantamiento no es estar deprimido, quebrantamiento no es estar angustiado, quebrantamiento no es estar atemorizado, quebrantamiento no es estar confundido, quebrantamiento no es estar pobre. En buen colombiano, quebrantamiento no es estar en la olla. Eso no es quebrantamiento. Quebrantamiento es cuando la señal del amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas, diciéndonos: estoy comprometido contigo y con tu carácter. Y quiero que experimentes mi profundo amor. Y quiero que recibas una nueva misericordia, que recibas esa misericordia nueva para tu vida. Y ahí es donde empezamos a encontrar la provisión del Señor para cada uno de nosotros. ¿La provisión de qué? Del amor, de la compasión y de la misericordia de Dios. Y Dios nos empieza a proveer esas cosas. Entonces el quebrantamiento de Dios toma lo que está roto para hacerlo hermoso, para restaurarlo y para hacerlo único. Así funciona. Por eso tomó un matrimonio, dos vidas que estaban completamente desalineadas, opuestas, cuyos corazones ya no estaban unidos ni estaban viendo lo mismo. Y Dios tuvo misericordia para restaurar lo roto y para marcarlo con una verdadera identidad. Y le pido mucho a Dios que eso pase entre nosotros. Porque no es un testimonio solo para los matrimonios, es un testimonio para las relaciones. Es un testimonio de la relación de los hijos con sus padres, de los padres con sus hijos. Es un testimonio de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Porque no debe de haber enemistad entre nosotros, no debe haber odio, no puede haber reprensión, no puede haber orgullo, no puede haber separación. Porque la única forma en la que el reino va a avanzar y se va a establecer es cuando realmente el mundo nos vea y diga: son uno. Son uno. Pero ese es el punto neurálgico de todo. Ese es el punto neurálgico donde pocos pasan la prueba. En donde hay que trabajar tanto. Porque lidiar con las cosas naturales del corazón es una tarea difícil.
requiere del carácter de Jesús. Manso y humilde. Mansedumbre y humildad. Es la única forma en donde Dios puede obrar. Es la única manera en la que Dios puede actuar para que pueda realizarse esta obra maravillosa de tomar algo completamente roto y hacer algo hermoso, algo que lo restaura, algo que lo hace único y algo que en términos espirituales aumenta de valor. Algo que no tenía precio, que no tenía valor absoluto, por causa de la restauración de Dios, se cotiza. Aumenta de valor. Y es la obra que solamente Dios puede hacer por medio de su Espíritu Santo. Y viene, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Ahí, no sé si pusiste la gráfica del proceso de las 3 fases. ¿La puso o no? Ahí está. Ese es el proceso de la restauración. Así funciona. Primero tenemos que ser conscientes. Porque si no somos conscientes, no vamos a tener convicción de pecado. Mire, usted puede pararse en las pestañas diciéndole los errores a otra persona. Y si esa persona está cerrada, ahí no hay poder humano que lo logre hacer. Solamente el poder divino. El poder divino es el único que puede hacer que alguien tenga convicción de pecado para que el proceso de restauración comience. Lo segundo es el quebrantamiento, la provisión del Señor para que nosotros podamos tener su carácter y aceptar todo lo que tiene que ver con el quebrantamiento y los procesos de restauración en nuestra vida. Y entonces, ¿en qué desencadena? En el arrepentimiento. Esa es la parte final. Que el arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar, haciendo que definitivamente el corazón tenga una nueva perspectiva que nos lleva a buscar el perdón de Dios. Como que el corazón empieza a ver las cosas diferentes. Nos arrepentimos y entonces queremos reconciliarnos con ese corazón de Dios y también con las personas contra las cuales pecamos. Busca esa restauración, busca ese perdón. Es sentirse culpable al punto de desear que no hubiera pasado. Por eso ahorita les dije, me da mucha vergüenza decir cómo comencé. Porque yo no hubiera querido que empezáramos así. No hubiera querido. Y es como cuando te cae la ficha. Y tú dices, esto es. Que caigo en cuenta de lo que pasó, de lo que estaba viviendo, de lo que había manifestado. Estoy entendiendo al punto de desear que no hubiera pasado. No como algunas personas que hablan de su pecado y casi que se saborean. Porque también lo he visto. Gente que empieza a hablar de su vida pasada y no se babean como que, ay, qué rico volver a probar esto. Y uno dice, pero ¿hasta dónde realmente está arrepentido o está extrañando su anterior forma de vivir? ¿Está añorando el pasado o quiere vivir realmente en su nueva identidad como hijo de Dios? Y esa misericordia de Dios se manifiesta siempre sobre nuestras vidas. ¿De qué manera? En que Él es clemente y nos da muestras que Él está lleno de compasión hacia nosotros. Misericordia viene del original en hebreo que es Hesed, que se traduce como lealtad. Y lealtad es un punto neurálgico en la naturaleza de Dios. Porque la lealtad es lo que hace que uno permanezca fiel. Si uno no es leal, uno no va a permanecer fiel. La gente en su naturaleza pecaminosa es leal mientras le conviene. Por eso es que tú ves a mucha gente que se aparta de Dios. Porque cuando empiezan a experimentar cosas que consideran que no se las merecen o que no deberían de estar pasando, se resienten con Dios y dejan de ser leales. Y el sinónimo de lealtad es ¿qué? Fidelidad.
Entonces se rompe el pacto porque no se entiende que puede haber una restauración. No se entiende que cualquier proceso que produzca dolor en nosotros puede ser una manifestación del amor y de la misericordia de Dios a nuestras vidas. Y tiene que ver es con quebrantamiento. ¿Para qué? Para traer salvación. Si ven, nosotros necesitamos dejar de estar sufriendo sin propósito. Nosotros necesitamos dejar de estar sufriendo almáticamente. Nosotros necesitamos entender el sufrimiento como una herramienta del corazón de Dios para alinearnos a su voluntad. O sea, hay que sufrir con propósito. No es parar de sufrir, es sufrir con propósito. Entender por qué sufrimos, porque el mundo que nos ofrece eso, que ofrece la religión o la motivación. Pare de sufrir, pare de sentir eso, porque usted no puede sentir eso. Pero el sufrimiento nos perfecciona, muchachos. El sufrimiento nos alinea al corazón de Dios. Y nosotros necesitamos dejar de atribuirle el sufrimiento a otras personas. Y necesitamos ser responsables y entender que si estamos sufriendo tiene que ver con un quebrantamiento que nos va a acercar al corazón de Dios y que nos va a santificar. Bendita gracia de Dios. Bendita misericordia, Señor. Que tus misericordias sean nuevas cada mañana sobre nuestras vidas. Que tu misericordia sea nueva sobre la iglesia. Que tus misericordias sean nuevas sobre nuestras relaciones, Señor. Sálvanos y haznos prosperar de manera integral, Señor. No estamos orando por cosas materiales. Estamos orando por el reino venidero y por las cosas y las riquezas espirituales que solamente podemos obtener en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, márcanos con tu propósito y con tu verdad, Señor. Márcanos con tu corazón. Queremos tu corazón, no queremos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Queremos el corazón de Dios en nuestras vidas. Y que Dios levante a una iglesia leal. Que Arde sea una iglesia leal. Una iglesia que se para espalda con espalda, que levanta oraciones por sus hermanos. Que Dios ponga durante la semana familias, nombres de niños, de jóvenes, matrimonios, mujeres y hombres que aún no se han casado, los abuelitos, y que empecemos a levantar oraciones aleatorias los unos por los otros. Señor, no sé cómo se llama esta persona, pero me lo traes a memoria. Solo con esta imagen el Espíritu Santo sabe quién es. Voy a orar por esa persona y empezar a orar los unos por los otros, y vamos a ver un reino de luz manifestado entre nosotros. Dejar de hacer oraciones egoístas donde solamente oramos por nosotros mismos o por nuestra familia, y empezar a orar por aquellos con los que estamos caminando, con los que nos estamos congregando, por personas que Dios ponga en nuestro corazón. Ser sensibles a lo que el Espíritu Santo nos guíe y empezar a clamar de una manera correcta. Ser leales al corazón de Dios, ser leales a la iglesia, ser leales a las relaciones. Se va a repetir. Ser leales al corazón de Dios, ser leales en la iglesia y ser leales en las relaciones. Es lo único que nos va a mantener en la verdad. Es lo único que nos va a mantener alineados. Es lo único que va a mantener la luz de Cristo alumbrando sobre nuestros corazones. Oseas capítulo 6 versículo 6 dice: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Parece que las intenciones del corazón del hombre y las intenciones de la religión siempre va a ser practicar sacrificios y hacer holocaustos. Pero el corazón y la naturaleza de Dios nos invita a reconocer cuáles son las cosas que verdaderamente le agradan a Dios, porque quizás estamos haciendo cosas que no le agradan a Él. Pero para poder empezar a hacer las cosas que verdaderamente le agradan, tenemos que dejar de vernos a nosotros mismos. Porque cuando nos vemos a nosotros mismos, ¿en qué vamos a caer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar agradar a Dios en nuestras fuerzas. No vamos a seguir instrucciones. Vamos a hacer lo que se nos dé la gana, de la manera como nos da la gana y de la forma en la que yo quiero. Pero cuando estamos alineados a lo que Dios quiere hacer, es cuando vamos a empezar a responder de la manera que Él está esperando. No es la canción que tú quieres cantar, es la canción que Él quiere escuchar. No es la manera, la forma como tú lo haces,
es la manera como Dios espera que tú lo hagas. Si nosotros siendo humanos reconocemos cuando alguien no sabe seguir pequeñas instrucciones, cuánto más Dios no está atento a los pasos que nosotros damos y la forma como respondemos a la palabra que Él nos da. Que Dios levante entre nosotros gente leal, gente que sabe escuchar, que se sabe dirigir, que se sabe conducir. ¿Por qué? Porque yo quiero mejores resultados. ¿Sabe? No es pecado esperar mejores resultados. No estás en pecado. Debemos de anhelar tener mejores resultados. Debemos anhelar ver fruto. Debemos anhelar cosechar. Así funciona, está bien. Tenemos que anhelarnos si nuestras motivaciones son las correctas. Pero Dios se deleita realmente en la lealtad por encima del sacrificio. Dios realmente se deleita más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Entonces esa convicción de pecado, ese arrepentimiento desata el derramar del Espíritu Santo, desata ese Pentecostés que anhelamos que venga sobre Israel, que incluya a todos los gentiles para que se cumpla el plan perfecto de Dios sobre la humanidad. Y Joel lo vio. Joel era sensible al corazón de Dios. Él no estaba profetizando desde un corazón de lo que deseaba, estaba profetizando desde un corazón de lo que estaba viendo. Él estaba viendo, Joel empezó a ver. Y Joel dejó testificado, y Joel dijo: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Sus hijos e hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. En esos días también derramaré mi espíritu, incluso sobre los esclavos, tanto siervos como siervas. Joel vio el desenlace. Joel vio por encima del dolor. Joel vio por encima de la mugre, por encima del pecado, por encima del error humano. Joel empezó a ver la gracia y se empezó a conectar con el corazón de Dios. Y empezó a entender que Él es lento para la ira y Él es pronto para la misericordia. Ese es el corazón de Dios sobre nuestras vidas. Ese es el corazón de Dios sobre tu vida. Lo único que necesitamos es volver a ser sensibles. Ser sensibles. La iglesia ha perdido la sensibilidad al corazón de Dios. La iglesia se ha hecho más sensible a lo que siente, a lo que quiere, a lo que le gusta, a lo que anhela, que a lo que Dios realmente ha manifestado y ha establecido en su palabra. Es por eso que en este tiempo Dios quiere cambiar el apetito de sus hijos. Por eso Dios yo creo que este año hemos ayunado tanto y yo sé que tenemos que ayunar más. ¿Por qué? Porque el ayuno hace que nuestro apetito cambie. ¿Verdad que o sea, ¿cómo es que le dicen los chilenos a la guata? La guata. Hay que entrenar la guata, hermano. Hay que entrenar la panza. Porque si no la panza lo único que hace es pedir, pedir y pedir. Maldita panza. Pero estamos en un tiempo de entrenamiento en donde le decimos a la panza, a la guata, le decimos: ¿sabes qué? Hoy no te va a dar placer, para que cambie tu apetito, para que te alinees con el corazón de Dios. Porque las disciplinas que hacen nos acercan a su corazón. Porque es que cuando yo hago el ayuno de la noche, de la comida de la noche, hay veces me da duro, me da tanta hambre que no me queda más que leer algunos versículos para llenar la pancita y a buscar cama temprano. Y no me trasnocho. ¿Por qué trasnocharé aguantando hambre? Sí, sé que sí. Porque el Señor quiere que nosotros nos sensibilicemos a Él, nos alineemos a Él, nos conectemos con Él, para que cambie nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, para que nos alineemos a lo que Él quiere hacer, para que el lenguaje cambie,
para que el proceso de Dios se multiplique en medio de nosotros y en nuestro corazón. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús que hay gente aquí que va a empezar a tener conciencia, que va a empezar a tener convicción, porque eso es lo primero. Que venga convicción, que puedan abrazar el quebrantamiento y entonces puedan empezar ese proceso de restauración total. Porque si tú lo estás pasando mal, quiero decirte, no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que tú la pases mal. El plan de Dios no es que tu vida sea un drama, una telenovela, todo el tiempo en telenovela. Y de las malas, porque no es ni buena. Eri y yo acabamos de ver una mala. Pero mala, o sea, de lo peor que hemos visto. De lo peor que hemos visto. Pero qué terco la terminamos. Porque es que somos tercos. Es que el corazón del ser humano es tan terco. Y de verdad la terminamos. Y era mala, y éramos conscientes que íbamos a ver un capítulo malo. Y igual vimos el capítulo malo. Y hay muchos cristianos así, pasándola mal, viviendo mal, haciendo las cosas mal, sintiendo mal. Pero simplemente es porque siguen viviendo en el mismo capítulo, siguen viviendo la misma historia y no están dispuestos a hacer nada que cambie su manera de pensar y su manera de vivir. Es el tiempo del cambio, es el tiempo de la transformación, y el cambio no lo traen las cosas naturales ni externas. El cambio lo trae una vida de devoción completamente rendida a nuestro Señor Jesús. Yo profetizo sobre ustedes que la llegada del Espíritu Santo va a marcar el corazón de cada una de las familias que hacen parte de esta nación. Que aquellos que claman y creen vivirán un nuevo Pentecostés en su casa, como señal de una preparación de lo que Dios va a hacer sobre muchos creyentes en los últimos tiempos. Yo oro en el nombre de Jesús que el cielo está abierto y que habrán manifestaciones como el fuego que vino sobre muchos creyentes, que simbolizan esa presencia de Dios. Yo oro en el nombre de Jesús que lo que Dios quiere hacer está al alcance de todos los que están aquí. Yo oro que lo que Dios va a hacer está a tu alcance. Lo vas a vivir, lo vas a experimentar, lo vas a lograr. Yo en el nombre de Jesús pongo límites al avance del reino de las tinieblas en tu corazón y en tu mente, y declaro en el nombre de Cristo que la luz del Señor va a alumbrar tu corazón, va a alumbrar tu interior, y vas a ser verdaderamente libre, verdaderamente libre. Vas a experimentar el shalom y la paz de Dios. En el nombre de Jesús oramos que no hay tribulación, que no hay dolor, que no hay cosa natural que te pueda sacar del propósito y la voluntad que Dios tiene para tu vida. En el nombre de Cristo Jesús oro para que tú recibas y creas en lo que el Señor está enseñándonos y predicándonos, porque Dios ha de manifestarse con ruido, con viento y con fuego, llenando nuestros corazones del Espíritu Santo. Colócate de pie por un instante. Yo siento el Espíritu Santo aquí en medio de nosotros.